Erev Shabbat Shalom, Parashat Vayishlach, Jacob Avinu regresando a la casa de su papá después de tantos años con Labán, pero con mucho miedo y mucho temor y con razón. Esav, su hermano, lo está esperando con 400 guerreros, no para proponerle la paz, sino simplemente para asesinarlo. Y Jacob, naturalmente, dice la Torá, siente temor, miedo, así dice la Torá. Vayirá Jacob meod vayetzer lo. Temió mucho Jacob. Nuestros sabios explican que la palabra vayirá y temió tiene que ver con la palabra ish imo ve'aviv tirau, de que hay que tener respeto a papá y mamá. Y en otras palabras, Jacob entiende perfectamente que durante los 21 años de su ausencia de la casa de su papá está Esav. Y Esav está sirviendo a su papá Yitzhak. Y esos 21 años de mérito que tiene Esav por cumplir la mitzvah de honrar papá y mamá son los que los preocupa a Jacob. Entiende que llega a Eretz Israel teniendo Esav esa ventaja por la mitzvah que cumplió él, Esav, y no cumplió él, Jacob. Porque esta mitzvah de honrar papá y mamá, dicen Jajamim, Esav la cumplía a pie de la letra. Dicen que cuando Yitzhak Avinu pedía algo de Esav, Esav tenía ropa especial para atender a su señor padre Yitzhak. Así fue el Kibud Horim de Esav. Y no de casualidad, cuando uno llega en ciertos momentos de la vida a lugares donde tiene que tomar una decisión, es importantísimo, obviamente, rezar a Hashem, pero a la vez también pedirle a papá y a mamá la bendición. Así es antes del matrimonio y así es en otros puntos importantísimos en la vida, porque papá y mamá son la fuente por la cual baja esa bendición. Y eso es lo que temió Jacob. Y no de casualidad, cuando nace Yosef, decide Jacob, ahora es tiempo de regresar a Eretz Israel. ¿Y por qué Yosef? Porque Yosef es el hijo que va a corregir el fallo de Jacob vino con respecto al Kibud Horim. Yosef es quien atendió a su padre durante muchos años. Lo que no hizo Jacob con su papá, hizo Yosef. Entonces apenas nace Yosef, es posible regresar. Y solo para ver cómo esa mitzvah de honrar papá y mamá protege, contó un sobreviviente del Holocausto algo impresionante. En su aldea llegan los nazis y reúnen a todos los judíos, le dicen que en una hora tienen que salir todos, empacando solo lo necesario. Y en esos minutos, recuerda el niño, viene el papá y le pide, hijo mío, por favor, la camisa blanca que me pongo en Shabbat, por favor, me la planchas. El hijo no preguntó por qué, había época en donde papá decía y el niño obedecía, lo hace, y cuando ya están caminando, le pregunta el hijo, pero papá, eso es lo más importante, ¿por qué me has hecho planchar tu camisa? Y el papá le respondió lo siguiente, escuchen estas palabras. Dice el papá, entiendo que de este camino tal vez no regresamos nosotros dos, ojalá sí, pero muy probable que no. Entonces pensaba, ¿cuál es la mejor bendición que yo te puedo otorgar? Y recordé lo que dice la Torá, Kabed et avija ve'et imeja, honra a tu papá y a tu mamá, lemaban y arijun yameja, para que tengas larga vida. En esos minutos que planchaste la camisa, que es lo último que has hecho en la casa antes de salir a esa marcha, has cumplido la mitzvah de honrar papá y mamá. Y mi bendición es que se cumplan las palabras de la Torá, lemaban y arijun yameja, y que Akadosh Baruj Hu te proteja para salir de esta guerra. Señores, este Yehudí sobrevivió la guerra, construyó familia, perdió a su papá, pero ganó la vida. Honrar papá y mamá es lo máximo, la mitzvah más difícil que existe en este mundo, y a la vez una mitzvah que cuando estamos en paz con los tres socios nuestros, con Hakadosh Baruj Hu, con papá y con mamá, podemos enfrentar todos los retos en la vida. Que Hakadosh Baruj Hu nos dé la bendición de honrar papá y mamá, de tener larga vida y de nunca temer de nadie.
Shabbat Shalom, un nuevo